Bueno, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre lo que son las entrevistas de trabajo. Bueno, ¿cuáles son de los puntos más importantes para una entrevista de trabajo? Primero, saber quién nos va a entrevistar, cuál es el tema principal, a qué puesto estamos aplicando, entre otros puntos que veremos a continuación. Bueno, ¿qué se busca muchas veces en una entrevista de trabajo? Ver primero la inteligencia emocional que tiene la persona, ver su autoconocimiento, cuánto conoce sobre el puesto, qué otras experiencias ha tenido, cuáles puestos pues ha desarrollado en su carrera, su formación académica, cuál es su interés en la empresa, qué conoce sobre la empresa, qué conoce sobre los antecedentes de esa empresa, entre otros puntos que veremos a continuación. También el trabajo en equipo es muy importante, por ejemplo, lo que es la parte colaborativa de las distintas personas, lo que es, por ejemplo, el saber manejar a un grupo determinado de personas, entendiendo que cada uno pues tiene que desarrollar sus propios objetivos para llegar, digamos que a ese fin en común que tenemos todos hacia un trabajo o hacia un objetivo. También es importante el gestionar personas, el saber cómo hablar con las personas, cómo entablar una conversación. También sería importante el entender cómo piensan estas personas o su pensamiento crítico, además de desarrollar un pensamiento crítico de nosotros mismos y sobre lo que nos rodea, qué es lo que pensamos sobre ciertos temas, no quedarnos callados, entender lo que sucede, tratar de ser muy participativos en nuestras empresas e incluso si podemos generar ideas o podemos dar ideas, pues tratar de darlas, entre otros. También el saber que en muchos momentos pues tendremos que solucionar problemas complejos y saber cómo solucionarlos. Incluso saber cómo hablar con las personas con las cuales estamos en esos puestos de trabajo e incluso si nos toca ser líderes de esas empresas. Líderes me refiero a ayudar a aprender a los demás, a que los demás se sientan satisfechos y a gusto con su trabajo, a retener el talento en esos espacios, entre otros puntos. También es importante pues tener un punto de creatividad. Por ejemplo, si uno es un líder, pues debería tener esa gran capacidad de poder liderar y de poder saber hacia dónde se está yendo, cuál es el horizonte, qué quiero desarrollar. Pensar no solamente en mí, sino en los que están a mi alrededor. ¿Cómo puedo hacer que estos pues colaboradores traten de asumir riesgos, traten de aprender más, de desarrollar más pues sus actitudes, sus aprendizajes e incluso, ¿por qué no?, dejar un legado en esa organización? Además, tiene que ser una persona que sea curiosa, que le guste investigar, que le gusten los nuevos retos, que acepte desafíos, que asuma riesgos, que tome decisiones, que no se quede solamente con la palabra, sino que sepa cómo desarrollarla, cómo animar a los demás y que realmente pues logre sacar una sonrisa en sus colaboradores. Es parte de lo que uno debería de realizar. También que sepa que en muchos momentos pues tendrá que tener un gusto por la dificultad, que las cosas no son sencillas, sino que siempre estaremos envueltos en lo que es la incertidumbre, en lo que es pues los distintos retos como ha sido la pandemia en los últimos meses. También tendremos que tener una gran proyección o una gran imaginación de cómo queremos el mundo, de cómo lo imaginamos, qué queremos desarrollar e incluso también con el emprendimiento. Y también, pues, tener una independencia del juicio externo. Sabemos que en muchos momentos, pues, tendremos pensamientos distintos a las distintas personas. E incluso, ¿por qué no pensar distinto? ¿Por qué no pensar diferente? Decía Albert Einstein que si uno piensa igual que los demás, pues va a tener los mismos resultados. Pero que si uno piensa distinto, pues va a llegar a distintos resultados. Entonces, ¿por qué no tener un pensamiento disruptivo? ¿Por qué no tener un pensamiento más holista, tal vez, en el cual se vean pues todos los entornos, todas las dinámicas, todos los matices que envuelven el mundo, entre otros?
También veremos que la flexibilidad pues, es muy importante en este tipo de acciones, ya que nos facilita, por ejemplo, el no buscar solamente un responsable, buscar los responsables de algún problema, sino ver cuál ha sido el problema y qué solución le podemos dar. Y también, pues será importante tener una tolerancia a la frustración y a la ambigüedad o incertidumbre que podamos vivir. Porque ¿qué hubiéramos hecho, por ejemplo, si no hubiéramos tenido tolerancia en ese momento de pandemia? Quizás estaríamos estancados, quizás no sabríamos hacia dónde movernos, quizás pues no se hubieran realizado distintas acciones o distintas estrategias que se han realizado hasta hoy, o no hubiesen existido tantos emprendimientos como tenemos ahora. Entonces también pues hay que tener ese sentido de aceptar la frustración y seguir adelante, adaptarnos, ser resilientes, tener un fin en mente, saber hacia dónde vamos, entre otros. También es importante tener un gran entusiasmo en lo que realizamos todos los días, tener esa gran automotivación, esas ganas de vivir y de luchar por lo que estamos buscando, por lo que queremos emprender, por nuestras profesiones, por nuestros estudios, por capacitarnos, por tratar de generar ese liderazgo que estamos buscando. Igualmente, intuir hacia dónde nos tenemos que mover, cuál es nuestra situación actual, entre otros. También tener esa iniciativa de lucha, de emprender, de querer realizar cosas nuevas, de innovar, de pensar hacia dónde nos vamos a situar o hacia dónde vamos. En estos momentos, por ejemplo, no es bueno quedarse estancados o decir, yo ya no voy a seguir estudiando, no voy a seguir trabajando porque esto no va hacia ningún lado. ¿Cómo nos vamos a quedar sin estar trabajando o sin estar realizando las cosas? Si tenemos el tiempo, si tenemos la oportunidad, si más bien veámoslo desde otro punto de vista. Ahora tenemos más tiempo de realizar las cosas que antes, porque antes el mundo estaba totalmente pues girando, tal vez sobre revolucionado. Entonces, qué importante es que ahora pues podamos tener ese tiempo para capacitarnos, para estudiar, para laborar, entre otros, aunque sea desde nuestras casas, a pesar de que incluso en ciertos momentos, pues nuestra privacidad se ve afectada en ciertas circunstancias. Y también es importante pues tener esa apertura a la novedad, saber que siempre vamos tratar de estar siempre abiertos a las nuevas circunstancias, a las nuevas oportunidades, a los nuevos retos, entre otros. También hay que tener esa velocidad para aprender, tener esa capacidad de ir, digamos que de alguna u otra forma, generando nuevas habilidades que nos sean altamente utilizables en nuestros distintos entornos. Entonces tenemos el learnability, que es por ejemplo esa habilidad que tenemos que tener de aprender, de acomodarnos al entorno en el cual nos toque, porque no siempre lo que uno estudia es donde va a terminar trabajando o lo que va a terminar desarrollando. Uno no sabe qué planes tiene la vida en esos momentos. Igualmente, pues tenemos que ser nómadas del conocimiento, adaptarnos al lugar, aceptar, por ejemplo, el sitio de trabajo, adecuarnos a él, aprender de los que ya saben, de los que realmente pues conocen ese entorno, rodearnos de las mejores personas. Incluso si queremos sobresalir, pues tenemos que estar con personas sobresalientes, con personas capacitadas, con personas que no le tienen miedo al futuro, que no le tienen miedo a desarrollar sus nuevos emprendimientos, que no tienen miedo a desarrollar pues esas nuevas formas de emprendimiento o de quizás de laborar o de entrar a un negocio o de presentar su currículum u otros. Entonces siempre hay que estarnos moviendo, capacitarnos en todo momento, ser flexibles a aprender de otros en cualquier empresa o en cualquier lugar
y poder adaptarnos al entorno en el cual nos. También es importante el pensar en ganar, ganar, el tener siempre, pues digamos, que esa idea de que estamos trabajando en un equipo de trabajo, que cómo vamos a competir, que más bien tenemos que colaborar unos con otros para lograr objetivos que quizás nosotros como individuos no podríamos lograr, que quizás necesitamos de otros y que vamos a necesitar de ellos para lograr pues estos fines que estamos buscando. Entonces, que si a uno le va bien, a los demás les va a ir bien. Así es como deberíamos de pensar y no tener pues esas luchas o esa competitividad que en muchos momentos tenemos, tanto desde el ámbito público como el privado, entre otros. Entonces, más bien, pues por ejemplo, realizar alianzas entre la parte pública y la parte privada, o realizar alianzas que más bien nos beneficien o que beneficien a ambas partes. Eso es básicamente lo que busca el ganar-ganar. También es necesario pues tener una orientación del servicio, porque ¿qué hacemos si realmente pues nosotros no nos sentimos a gusto con lo que hacemos? Si no le damos una calidad humana a los demás, ¿cómo vamos nosotros realmente a pedir algo si no estamos dando una calidad humana? Entonces, si no damos una calidad humana a los demás y no les damos, digamos que esa satisfacción, tanto como clientes, proveedores, distribuidores de servicio, entre otros, pues ¿qué estamos haciendo? Porque estamos ahí. Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que realizar. Para esto será determinante pues tener un buen juicio y una buena toma de decisiones, saber qué personas se van a ver afectadas con la decisión que tomamos, quiénes tal vez se van a ver beneficiados. Hay que pensar en esas terceras personas que quizás puedan tener algún problema. Por ejemplo, si uno es un líder de una nación, pues habría que pensar si realmente una decisión que está tomando pues afecta a muchas personas o si va a afectar a la población o por ejemplo si estamos tomando decisiones a nombre del pueblo, pues es importante también pensar qué decisiones estamos tomando, cómo las estamos tomando, incluso que tenemos una gran prominencia en esos ámbitos. Igualmente si uno pues es funcionario público, privado u otros, siempre va a tener, digamos que una gran responsabilidad. Entonces es importante o es realmente predominante o, ¿cómo se puede decir? Ya casi que obligatorio el tener una gran ética y una gran moral. Saber hacia dónde nos vamos, saber hacia dónde nos estamos orientando, dar, digamos que las mejores prácticas que podamos dar, las mejores normas, establecer cuáles son estos principios éticos y valores éticos que queremos infundar en la población, entre otros. Y todo esto pues nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en ese momento. Algunas preguntas que se realizan en una entrevista de trabajo según el país de España. Esto desde el año 2019, por ejemplo. Bueno, una de las primeras preguntas, ya aparte de lo que son las habilidades blandas o habilidades sociales que estábamos tocando, eh, nos pueden realizar algunas preguntas. ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? Esto es básicamente para saber, por ejemplo, qué situación nos ha obligado, por ejemplo, a buscar otros lugares de trabajo u otras empresas, por qué estamos tomando pues esta decisión y se hace para conocer también más las motivaciones o intereses que tenemos como personas. También otras preguntas, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Es básicamente para ver las aspiraciones, ver qué es lo que queremos lograr pues en esos años venideros, entre otros puntos, cómo nos vemos en la empresa, de todo lo que has hecho, de qué estás más orgulloso. Es básicamente para saber los logros que hemos, por ejemplo, creado en otras organizaciones,
cuáles son nuestros puntos estratégicos, cuáles son nuestras habilidades sociales, entre muchos otros. Entonces se aconseja no mentir o exagerar y tratar de ser lo más sincero posibles que seamos con las distintas personas que nos están reclutando. También, ¿cuál fue el mayor error que cometiste en tu experiencia anterior? Bueno, en este punto se trata de conocer el nivel de autocrítica y cómo la persona resuelve los problemas que tiene. ¿Cuáles son tus áreas de mejora? Es otra de las preguntas. En esta pregunta pues va a ser importante pensar pues en algunos puntos que tal vez no hayamos tomado en cuenta o que quizás no sean tan atractivos en nuestras profesiones. Entonces, por ejemplo, si uno es un ingeniero en sistemas y no necesita hablar tanto en público, pues una opción sería decir que es que tenemos algunos problemas al momento de hablar en público, que somos un poco tímidos. Entonces, que eso pues lo hemos ido mejorando por medio de cursos o por medio de distintas formas, las cuales nos han ayudado a mejorar en estas áreas, en las cuales tenemos pues esos problemas. También, otra de las preguntas, ¿prefieres trabajar solo o en equipo? Lo que se recomienda según este artículo es que se requiere de las dos modalidades. ¿Esto por qué? Porque siempre nos va a tocar trabajar en equipo o en grupo o individualmente. Es algo de lo que no nos podemos escapar. Entonces, pues hay que verlo desde este punto de vista. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Es otra pregunta. Bueno, para esta pregunta, fuera de lo que viene en la diapositiva, pues hay que pensar básicamente en estudiar pues el sector, cuánto se paga, cuánto pagan, por ejemplo, en esa empresa, hablar con alguna persona conocida o con alguna persona que comprenda cómo se da esa situación en la empresa. También, si del todo no se sabe, pues pues decirles, bueno, yo estaría en lo que ustedes ofrezcan. Realmente, pues yo no conozco mucho de cómo es el salario de ustedes, pero realmente ustedes ya eso ya lo tienen proyectado desde lo que es la banda salarial. Entonces, yo estaría en ese ámbito o en ese rubro. Porque, por ejemplo, si uno se pasa, digamos que de este rubro o de este punto, pues es muy probable que no lo quieran aceptar en esa empresa. Igualmente, pues es importante, además, pensar cuáles son los antecedentes de esa empresa, la filosofía, la misión, la visión, los puntos estratégicos, cuáles son los competidores, cuáles son los colaboradores, pensar, por ejemplo, qué premios han tenido, qué premios han tenido en responsabilidad social, entre muchos otros aspectos. Igualmente en el salario, si es la primera entrevista, no conviene ponerse el precio todavía, porque incluso esto podría, digamos que de alguna u otra forma, dañar esa relación previa, porque digamos que lo importante ahí no es el salario, no es cuánto le vayan a pagar, sino que esto va de acuerdo a la responsabilidad que ustedes tienen e incluso va de acuerdo a lo que se paga en el sector. Entonces, también es importante qué función vamos a realizar, qué puntos son importantes en la empresa, entre otros, y no necesariamente el salario. Sabemos que el salario pues es una parte tal vez importante, o sea, sí es una parte importante en lo que estamos buscando. Por ejemplo, al momento de buscar un trabajo o al momento de realizar esto, pero no es lo esencial. También es importante investigar cuánto se paga en puestos similares para tener una idea de cuánto podría pedir uno, pero no es lo más importante. Otras preguntas, ¿qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta de nuestra empresa? Por eso es importante investigar, conocer sobre la empresa, conocer cuáles son sus logros, cuál es su historia, cuáles son sus antecedentes, qué productos y servicios otorgan,
entre muchos otros aspectos. Otras preguntas pueden ser, por ejemplo, en qué punto del ranking estamos según sus intereses. Esto es, por ejemplo, si ustedes tienen distintas, por ejemplo, entrevistas. Entonces, según esto, pues se ve el interés o se ve si usted realmente pues quiere el puesto y no lo va a dejar votado. También otras preguntas puede ser, háblame de ti. No es desde la parte personal, sino desde la parte profesional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que será importante pues pensar desde la parte profesional qué es lo que nos motiva, cuáles han sido nuestros logros, cuál es nuestro perfil profesional, que incluso ya sabemos que ellos pues van a conocer nuestro currículum ya con anterioridad porque se los habremos enviado. Pero es importante que nosotros pues lo conozcamos de pies a cabeza. Es importante no mentir, no decir cosas que sean realmente falsas, porque entonces puede ser que salgan a la luz e incluso que se note o que se vea que habían cosas que realmente pues no eran ciertas. Entonces hay que cuidarse en eso, hay que dar la información lo más detallada posible y lo más real posible. Hay que evitar hablar, por ejemplo, de lo negativo de nosotros, enfocar siempre lo positivo, no hablar de las debilidades o fortalezas de una forma así tan abierta. Por ejemplo, en las debilidades, pues tratar de verlas como, por ejemplo, tengo problemas en hablar en público, por ejemplo, como les decía anteriormente, o me gusta, perdón, o me cuesta un poco, pues, entablar una conversación con las demás personas. Pero, por ejemplo, si uno es un administrador, si es un líder, o si es una persona que realmente, pues, está hablando con otros colaboradores o que va a liderar, pues no será bueno que se tenga este tipo de problemas. También, otra pregunta puede ser, ¿por qué estás buscando trabajo o por qué dejaste el anterior? Entonces hay que enfocarse en las nuevas metas a alcanzar y en los retos que se esperan en su nuevo empleo. Entonces habría que pensar cuáles son esas metas que queremos en esos momentos y que vamos a lograr con ellas. También, otra puede ser, ¿cuál es tu mayor defecto? Obviamente, pues no puede ser algo personal o algo realmente, por ejemplo, que digamos que es que no somos empáticos o es que o es que no nos llevamos con los demás, porque esto nos va a generar problemas al momento de ser, por ejemplo, reclutados en un trabajo. Entonces, por ejemplo, pueden ser capacidad para asumir errores o la habilidad que tenemos para corregirlos. Esas serían pues las ideas primordiales. Otras preguntas, ¿por qué duraste poco en tu empleo anterior? Esto podría ser por las relaciones laborales o, por ejemplo, si duramos muy poco en las empresas. ¿Y por qué esto es importante? Porque mostraría si uno, por ejemplo, es conflictivo o si no es conflictivo o cómo funciona uno en una empresa. Entonces, pues hay que ser, digamos, que muy sincero en la entrevista y tratar de evitar al máximo hablar mal del jefe o de los colaboradores o de las personas que han trabajado a la par de nosotros. Porque incluso esto, pues podría perjudicarnos en un momento. Podría ser altamente perjudicial. También otra pregunta es, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otros candidatos? Es importante aquí, pues ver, por ejemplo, cuál es nuestro valor agregado como personas, qué es lo que nosotros damos a esta empresa que los demás no dan, o cuál es realmente pues, nuestro punto más importante, entre otros aspectos. Entonces hay que destacar las competencias, cualidades, experiencias, entre otros que hayamos tenido y que nos destaquen de los demás. Incluso podría ser
de que somos muy empáticos, que sabemos realizar, por ejemplo, lo, que podemos realizar presentaciones de PowerPoint, Prezi, entre otros medios, y que sean altamente llamativas para las personas que las estén viendo. O por ejemplo, que utilizamos de manera excelente lo que serían los programas de Adobe u otro tipo de sistemas que sean esenciales en nuestras carreras o que quizás sean muy novedosos. Entonces todo esto pues va a generar de que haya un gran interés en que nosotros, por ejemplo, seamos parte de esa empresa. También, otra pregunta es, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otros candidatos? Hay que mostrar pasión, hay que mostrar interés en la empresa, por eso es que les decía que había que revisar, por ejemplo, cuáles han sido los logros de esa empresa, qué se ha motivado, qué cambios ha habido, por ejemplo, cuál es la historia de esa empresa, la filosofía, misión, visión, valores, estrategias que han tomado, cuáles son los mayores competidores, entre otros. Todo esto hay que contemplarlo al momento de realizar pues una entrevista. También, en lo que es la plataforma de LinkedIn, por ejemplo, hay que tener una buena foto de perfil que siempre esté actualizada, que haya un fondo blanco, que por ejemplo se dé una información realmente actualizada de nosotros, que mostremos realmente lo que somos, que mostremos, puede ser los títulos u otros, y tenerlo siempre actualizado, tratar de mostrar siempre pues ese currículum de la mejor manera. Entonces, que haya una foto seria, es recomendable sonreír porque esto genera una imagen positiva. Hay que cuidar el titular. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que poner realmente la especificidad, la parte específica de en qué nos desempeñamos o logramos mejorar. Entonces, por ejemplo, que haya coherencia, dejar claras las ambiciones hasta dónde quiero llegar, cuidar el primer vistazo, a eso es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, poner el título de una forma específica. Por decir algo, diseñador industrial no es lo mismo que diseñador industrial de productos de consumo. Que esto hace, por ejemplo, hace que se pueda decir que uno se especializa en ese tipo de esquema o en ese tipo de aspecto. También en lo que es por ejemplo, el resumen de nuestro currículum, podríamos emplearlo para describir nuestra carrera profesional y motivaciones. O por ejemplo, un resumen narrado de lo que de lo que hemos realizado o de las partes más importantes. Incluso podemos poner artículos, podemos realizar opiniones, podemos comentar de lo que hablan nuestros seguidores o de lo que siguen nuestros perfiles, entre otros. En Facebook, pues es importante en muchos momentos realizar una cuenta nueva o adaptar la actual solamente para buscar el trabajo. Si utiliza su cuenta, borre la información que sea comprometedora, tal vez. Utilice su nombre completo, que la foto sea seria, la que vamos a utilizar, que haya un correo electrónico serio, rellenar los referentes estudios, trabajo y formación. Si es una cuenta nueva, cuidar a las personas que agrega, que se relacionen con su trabajo y su actividad profesional. Incluso podemos agregar a personas nuevas, pero diciéndoles el por qué queremos agregarlas, cuál es nuestra razón de estarlas buscando, entre otros. También publique información sutil y contenido interesante. Si tiene un grupo de profesionales aparte, ponga que solo quiere compartir información con ese grupo. Y conviene que la información sea pública para que sea visible a otras personas. También participe en las publicaciones de sus otros contactos para que vean que les interesan sus temas.
Siga las páginas que le convengan, busque establecer contactos con personas de su sector que no conozca y entable una relación con ellos. Eso sí, explicándoles que es con fines profesionales. Utilice el buscador de Facebook para ofertas de empleo o información de su interés. También piensa en realizar un currículum por competencias, que es uno de los tipos de currículum. En este tipo de currículum pues, se presenta la presentación personal y habilidades profesionales que tenemos, la formación y habilidades adquiridas, experiencia profesional y habilidades desarrolladas. Ejemplo, por ejemplo, poner los datos personales, nombre y apellidos, teléfono personal o de habitación, la dirección de correo electrónico, la provincia y país, la fecha de nacimiento, el perfil personal profesional, la formación académica, otros cursos que haya llevado, nivel de inglés eh, y otras experiencias, por ejemplo, otros trabajos o que ha realizado voluntariado, entre muchos otros. Objetivo profesional. Incluye su objetivo profesional, cuál es su interés en la empresa, qué quiere conseguir de ella. Recordemos que cada currículum es distinto al otro o es distinto a los demás que vayamos a incluir. ¿Esto por qué? Porque cada empresa pues tendrá su perfil, tendrá su punto de vista, tendrá sus otras partes más llamativas y esto pues puede ser de 3 o 4 líneas de extensión. También, ¿cuál es su personalidad y actitud? ¿Cuáles características lo definen usted? Capacidades y aptitudes, qué puede aportar a la empresa con su trabajo, entre otros, las habilidades y destrezas que tienen ustedes, la formación, qué estudios ha llevado para adquirir parte de las habilidades, puede agregar cursos, seminarios, talleres, entre otros. También lo que es el currículum cronológico, que este va de acuerdo a los años en los cuales usted pues ha realizado estos estudios. Por decir algo, por ejemplo, eh, primero se pone el nombre y apellidos de cada uno de nosotros, la profesión, el perfil profesional. Soy una persona que le gusta ser muy responsable, trabajo en equipo, eh, me gusta mucho liderar equipos de trabajo, etcétera. Todo eso sería del perfil profesional. Años de experiencia, los años que ustedes tienen de estar laborando, por ejemplo. Experiencia profesional. En el año 2006 al 2008 estuve trabajando en la institución tal y tal, en la cual laboré como docente en las áreas tales y tales y tales y tales. Me destaco también en tal y tal cosa y ponen en cada uno el año. Obviamente, si estamos hablando de cronológico, va o de lo más antiguo a lo más nuevo o de lo más nuevo a lo más antiguo. Luego la formación académica, pues igual, se realizará de la misma forma. Por ejemplo, cuáles han sido los títulos que ustedes han logrado en los últimos años. Entonces, por ejemplo, eh, por decir algo, el título de sexto grado se sacó en el año 2001. El título de bachillerato en el año eh, de 2006. Y así sucesivamente hasta el grado que ustedes tengan ya a nivel universitario o, o por ejemplo en estudios técnicos. Igualmente pues pueden mostrar esos cursos. Luego tenemos lo que son otros cursos, por ejemplo, que ustedes hayan estudiado en otros lugares o hayan realizado cursos en línea, o por ejemplo el idioma, igualmente la certificación o el grado que tienen de idioma en ese momento, todo eso va a ser muy importante. Entonces, en el currículum cronológico, pues tenemos lo que son los datos personales, formación, experiencia profesional, idiomas, conocimientos informáticos, por ejemplo, que ustedes conocen a Adobe Photoshop, InDesign, o por ejemplo Premiere, o por ejemplo que utilizan otro tipo de herramientas, ya sea por ejemplo eh,
de Paint u otras. Luego, otros datos de interés son otras actividades que más han realizado, entre otros. El currículum funcional, pues es según la función que ustedes han realizado. Entonces tenemos los nombres y apellidos, profesión, área o sector, perfil profesional, profesión y área, habilidades, capacidad 1, área 1, resumen de las habilidades del candidato, experiencia y logros que hayan tenido, y se sigue así con las demás capacidades. También la formación académica, donde han estudiado, otros datos de interés, y tenemos el currículum mixto, que reúne lo que es el currículum cronológico con el currículum más funcional. Entonces, se utiliza igual el nombre, el contacto, donde los pueden contactar. Esto quiere decir el correo electrónico, número de teléfono, número de celular, entre otros, el perfil profesional, experiencia, estudios, habilidades, otros cursos, reconocimientos, por ejemplo, que les dieron algún reconocimiento sobre algo. Entonces pueden poner ahí reconocimiento por tal y tal cosa. Y referencias, pues son las personas a las cuales ellos pueden contactar para verificar si realmente la información es correcta o no. ¿Qué es lo que se les sugiere en este caso? Bueno, buscar personas de confianza, personas que realmente pues se hayan sentido bien con ustedes. No van a buscar, por ejemplo, un jefe o alguna persona con la cual pues ustedes hayan tenido una mala relación, sino que tienen que ser personas de confianza, que ustedes sepan que van a hablar bien de ustedes, hablar con cada uno, ver qué es lo que ellos piensan sobre usted, ver por qué piensan eso, e incluso ir viendo pues las debilidades, los ámbitos que ellos crean convenientes, entre otros aspectos.